Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Hoy es 10 de junio del 2022 y hoy vamos a hablar de otro básico del cristianismo que se encuentra en Romanos 11 y habla: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Muchas iglesias a nivel mundial dicen que Israel ya no es el pueblo de Dios, que la iglesia lo ha reemplazado. Quienes están sentados debajo de esa doctrina, vamos a mirar si están sentados bien o si no. Para lo que vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que la Biblia en sí tiene herramientas para su lectura, como la interpretación de las parábolas, que es una, las alegorías, los símbolos, etcétera, que abundan en muchos pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Qué es una parábola? Pues son esencialmente una comparación. Se utiliza para representar un evento espiritual, se utiliza una comparación con un ejemplo natural, eso es una parábola. Y la alegoría, que es el caso del estudio de hoy, es un discurso en el cual el asunto principal se está representando con otra semejanza, digámoslo así, y está obviamente escrito en el mismo texto. Eso es una alegoría. Siempre les he dicho que para entender el final tengo que entender el principio, y desde Génesis 12 hay un pacto. Dios le dijo a Abraham: voy a hacer de ti, Abraham, una gran nación, una nación grande, y te voy a bendecir y haré famoso tu nombre, dice la palabra, y serás de bendición. Y luego le dice: bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, ¿a qué nación grande se refería Dios? Pues a Israel. Todas estas promesas que Dios le dio a Abraham eran para Israel. Pero luego dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este solo verso de Génesis 12 están hablando de dos grupos. El grupo de los judíos, de ti va a ser una nación grande, Israel, y del grupo de aquellos gentiles que recibieran al Mesías se iba a formar otro grupo. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Esto no es otra cosa que la teología del reemplazo, donde se dice que Israel no es el pueblo de Dios y que la iglesia ha tomado su lugar. Que Dios ya desechó a Israel. Ahora la iglesia reemplaza a Israel en esta tierra. Y eso, mis queridos amigos, es falso. Quien no cree en el plan de Dios para Israel demuestra sin tapujos la cantidad de enemigos que Dios tiene. Y algunos dirán: ups, suena tan fuerte, ¿cómo así que enemigos? Sí, yo diría que enemigos. Cualquier persona que crea que la teología de reemplazo es cierta es un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque solo los que son amigos de Dios son los que respetan su palabra. Y hoy vamos a profundizar en esto. Y el apóstol Pablo, desde Romanos 9 y 10, y cuando llega al 11, Pablo está corrigiendo la doctrina de los romanos, de la iglesia en Roma, porque él no fundó esa iglesia, no está bajo los cimientos doctrinales de Pablo. Entonces, cuando Pablo llega, empieza a corregir muchas cosas y a hablar de doctrina, doctrina, doctrina. Y él les escribe estos capítulos porque ellos estaban creyendo que Dios había desechado a los judíos. Y Pablo les dice: mucho cuidado, iglesia en Roma. No se les ocurra ser arrogantes y pensar que ahora nosotros, la iglesia, ha reemplazado a Israel y que Dios los desechó totalmente. Eso no es cierto. Dios les ha permitido entrar a ustedes gentiles debido a que ellos no aceptaron a Jesucristo. Hoy vamos a mirar la conclusión y explicación que Pablo da en Romanos 11 de lo que ha venido hablando y desarrollando en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Y la conclusión es clara: Dios
tiene un remanente en Israel. Eso dice Pablo. Entonces vámonos a Romanos 11 y voy a empezar a leer del 1 al 3. Y dice entonces así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Verso 4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo, en la época de Elías, la divina providencia le dijo a Elías: eso es falso lo que estás diciendo, estás acusando a mi pueblo y yo me he reservado un remanente. Y Pablo también dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Israel, los judíos, hay un remanente. En todos los tiempos Dios ha tenido un remanente judío para él y para su servicio, digámoslo así. Pero lo primero que quiero explicarles es aquí qué hizo Elías para que Pablo lo traiga de ejemplo en la iglesia de Roma, para explicar una doctrina tan clara de que no, señores, la iglesia no ha reemplazado a Israel. ¿Qué hizo Elías? Bueno, para saber qué hizo Elías, nos tenemos que ir a Primera de Reyes 19, donde dice qué fue lo que pasó y cuál fue la acusación y qué fue lo que le sucedió a Elías después que acusó al pueblo de Dios delante del dueño del pueblo. Vámonos entonces, por favor, a Primera de Reyes 19, del 1 al 2. Acuérdense que Elías en este capítulo 19 ya viene de dar muerte a todos los profetas de Baal. Y el rey Acab va a contarle a su amada esposa Jezabel todo lo que ha hecho Elías. Y dice así, verso 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Qué hace el valiente Elías? Dice el verso 3, que se asusta y que huye. Pero entonces Dios se encarga, si seguimos leyendo, de enviarle provisión, de mandarle agüita y mandarle de qué comer y todo lo demás, y de darle ánimo. Y entonces voy a retomar la historia en el verso 9, donde pasa una noche en una cueva y se le aparece el Señor y le hace una pregunta. Le dice, verso 9, ¿qué haces aquí, Elías? Le pregunta a Dios mismo. En el verso 10 dice Elías, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y por eso ahora quieren matarme. ¿Listo? Si seguimos leyendo, Dios se manifestó a Elías en 3 formas, dice la palabra, con un viento, con fuego y con un terremoto. O sea, si yo hubiese sido Elías, hubiese prestado mucha atención a esas señales naturales. Dios me hace una pregunta directamente, Dios, ¿qué haces ahí, Suana? Y yo, Señor, todos los cristianos de este mundo han rechazado tu nombre. Solo yo, Señor, quedo en este momento para ti. Y entonces Dios me arma tremendo espectáculo de poder natural, un viento fuerte, un fuego impresionante y un terremoto. Dios mismo como diciendo, Suana,
te estoy llamando la atención después de tus palabras. Yo quiero que sepas que yo soy Dios Todopoderoso. Le vuelve a preguntar, segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? El verso 14. Y dice entonces Elías, le vuelve a responder lo mismo que le respondió arriba. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿De que aquí acusó Elías a Israel? Todos, Señor, han dejado tu pacto, no te valoran, y ahora yo soy el único que queda fiel, y como yo soy el único fiel, me andan buscando para matar. ¿Qué sucede? Vamos y sigamos leyendo, verso 15 al 16. ¿Qué le dice Dios? Inmediatamente, segunda vez que le pregunta lo mismo, ¿qué haces aquí? Elías dice, todos han dejado tu pacto. Dios le hace unas manifestaciones naturales y vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías responde exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué le dice Dios en el 15? Vuélvete por tu camino. Vas a ungir a Hazael como rey de Siria. Unge a Jehú como rey de Israel y a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. O sea, atreverse a hablar mal de Israel delante de Dios le costó el ministerio a Elías. Inmediatamente después de hablar mal en contra de Israel, es removido del ministerio. ¿A dónde voy con esto? Mis amigos, hay principios eternos en la palabra y pactos perpetuos. E Israel, como pueblo escogido de Dios, es uno de ellos. El pacto que Dios hizo con Israel es perpetuo. Y hay muchas escrituras que lo avalan. Si Dios hizo esto con Elías, ¿qué creen que pasará con todo aquel que se vaya en contra del pueblo de Dios? Uy, 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 Madre Santa. Si Dios coge a Elías y lo saca de su cargo de profeta, ¿qué queda para las iglesias o para aquel de nosotros que diga, Señor, yo sé que los judíos te mataron, porque hasta eso escucho. Ellos te llevaron a la cruz y la Biblia me está diciendo que no fueron los judíos, o sea, fue toda la humanidad. Los pecados de todos están en Jesucristo. Volvamos a Romanos. Les quería mostrar la gravedad que es irse en contra del pueblo de Dios, porque sí es pueblo de Dios. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean ni oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, ¿cuál fue la transgresión? No aceptar a Jesucristo. Como ellos no aceptaron a Jesucristo, por esa transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Si a Dios no le interesara a Israel, si los ha desechado, como dicen muchos, ¿para qué Dios los provoca celos? Uno no le causa celos a alguien que no le interesa. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera
pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, como Israel rechazó a Jesucristo Cordero, lo que hizo la gracia de Dios fue mirar a los gentiles para que recibieran lo que Israel no recibió. Por eso dice, su exclusión fue reconciliación del mundo. Y dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo dice, en estos momentos hay una exclusión del pueblo de Israel, pero sepan que va a haber una admisión nuevamente de ellos. Van a volver a ser admitidos y lo muestra como un evento grande, apoteósico, porque él dice, ¿qué será la admisión sino vida de entre los muertos? Ese evento, le dice Pablo, wow, el día que Israel vuelva a ser admitido por Dios va a ser grandísimo, eso va a ser apoteósico. Y eso va a suceder y me lo muestra la Biblia al final de los tiempos en Apocalipsis, al final del periodo de la iglesia, mientras Dios le dio la oportunidad de reconciliación a todo el mundo gentil. Israel quedó en una especie de stop, en una especie de pausa. Pero cuando el tiempo de la iglesia termine, Dios vuelve a fijar sus ojos en Israel y habrá vida en el pueblo que parecía muerto. Y dice el verso 16, sigamos leyendo. Si las primicias son santas, y aquí entramos a carne dura y pesada. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Voy a dividir este versículo en dos para entenderlo mejor, porque Pablo va a empezar a hablar de un árbol aquí y voy a decirles, primera frase, si las primicias son santas, también lo es santa la masa restante. Este es un principio del Antiguo Testamento dado a Israel por Dios mismo. Él les dijo, de todo lo que ustedes tengan, me van a dar las primicias de todo cultivo, de todo animal, de todo cosecha, de todo. Y cuando ustedes me den lo primero, o sea, esas primicias, el resto lo santificaré porque me están reconociendo a mí como el proveedor de todo. Eso es, en otras palabras, lo que Pablo está hablando. Las primicias son santas, como quien dice, las primicias son mías. De todo lo que hagas, Israel, lo primero es para mí. ¿Dónde está ese principio? Bueno, vamos a irnos a Números. Números 15, del 18 al 21, habla precisamente de ese principio. Le dice Dios a Moisés lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis, primicias, a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. ¿Recuerdan Romanos? Si las primicias son santas, el resto de la masa es santa. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y el principio es, de lo primero, dame a mí. Porque así ustedes están reconociendo que yo soy el proveedor de todo y el resto de lo que quede será santificado, será apartado, será protegido, será bendecido por mí. El pueblo de Israel sabía, cuando yo tengo cosecha es porque Dios así lo ha querido, me ha bendecido. Así que Israel, ¿qué tenía que hacer? Coger las primicias, Señor, de esta cosecha, esto primero que recogí, esto primero que salió, esto te lo ofrezco a ti.
reconociendo que toda esta cosecha tú nos la diste. Y el principio era, si una parte de la masa es santificada, también lo será el resto de la masa. Si yo te doy la primicia a Dios, Dios se encarga de santificarme el resto de la cosecha. Honras a Dios con lo primero, Dios te bendice el resto. Por eso es que Pablo trae este principio de números y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo hace esto? ¿A qué se está refiriendo? Y ahora viene la segunda parte. Si el primer pedazo de la masa es santificada, la bendición de Dios reposa sobre el resto de la masa. Es un principio que ya entendieron. Pero ahora Pablo habla de una raíz. Y miren lo que dice Pablo. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y les sigo leyendo para que vean lo que dice de ese árbol. Verso 17 de Romanos 11. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Estos versos, les digo la verdad, no los entienden en muchas iglesias. ¿Qué es esto? Que un palo, que un olivo, que injertado, que las ramas, que la savia. ¿De qué estás hablando, Pablo? Y es interesante que lo entiendan todos ustedes. Muchos hablan en muchas iglesias que este olivo representa a Israel y no es así. ¿Qué árbol representa a Israel? La higuera, no el olivo. La higuera. Pero ahora Pablo va a hablar de un olivo. Por lo tanto, si esa raíz del olivo fue santa, porque ya pasó por el principio que si el primer pedazo de la masa es santo, el resto de la masa es santo, y ahora va a hablar de un árbol. Y si la raíz es santa, el resto de ese árbol también es santo. O sea, es santificado por la raíz, como el resto de la masa fue santificado por la primicia. Voy a ir más despacio, ¿les parece? Porque están riendo mucho ahí oyéndome a mí. La raíz la está llamando Pablo Santo. Y después nos dice que de ese árbol nace algo. Y ese árbol se le agregan ramas de otro olivo para injertarlo a ese árbol. Volvamos a leerlo para que lo entiendan mejor. Romanos 11:16. Empiezo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Les explico. Pablo nos está diciendo que hay un árbol que tiene una raíz santa y que lo que nace de ahí es santo, pero que algunas ramas de ese árbol santo fueron desgajadas, fueron partidas, fueron quitadas. ¿Para qué? Para que las ramas de un árbol que había por allí, de un olivo silvestre, de un olivo salvaje, pudieran ser injertadas en ese olivo cuya raíz es santa. ¿Estamos bien? La raíz del árbol es santo. ¿Y cuál es la raíz del árbol? La raíz del árbol es Abraham el patriarca, el pacto de Dios con Abraham. Por eso les dije, hay simbolismos para leer la Biblia, hay parábolas, hay alegorías. Y hoy íbamos a ver un ejemplo de ellas. Así como la higuera representa al pueblo de Dios, la raíz de ese árbol que está hablando Pablo es Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Lo leímos al principio, señores. Génesis 12 del 1 al 3, ¿se acuerdan? Él era la raíz. Iba a pasar algo allí y haré de ti una nación grande. ¿Qué salió de la raíz de Abraham? Salió una nación grande que, ¿cómo se llama? La nación de Israel.
pero de ese árbol que nace se desgajan unas ramas para ser injertadas otras ramas. Y le dice entonces Dios, mira, a través de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios le dio a Abraham una profecía de que de él iban a ser una nación grande y que además las naciones de la tierra iban a ser bendecidas en esa raíz por esa promesa que Dios le hizo a él. Ahora que entienden ese concepto, vamos entonces Génesis 15:5 primero y después me salto a Génesis 22 del 17 al 18. Entonces empiezo por el primero, Génesis 15:5. Y lo llevó afuera, este es Dios sacando a Abraham afuera del campamento, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué le dice en Génesis 22 del 17 al 18? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, o sea, en la raíz santa del resto del árbol que es santo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Explico. Dios le prometió a Abraham que de él, de su simiente, de su raíz saldría pueblos como las estrellas y como la arena. Dos pueblos le prometió a Abraham, Dios a Abraham. Uno que le vio las estrellas, mira, así como estas estrellas, si las puedes contar será tu descendencia. Y después dice, de tu simiente también saldrán, serán benditas todas las naciones de la tierra y serán como la arena del mar. Abraham le está mostrando a Dios dos pueblos. Un pueblo que es el celestial, que son las estrellas del cielo, que es la iglesia, compuesta por judíos que aceptaron a Jesús y de todas las naciones que fueron injertados, que fueron agregados en esa promesa de Abraham, en ese árbol de olivo. Y otro es un pueblo terrenal, que son las arenas del mar y que es el pueblo terrenal de Israel, aunque todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo. El pueblo celestial que Dios le ofreció a Abraham es la iglesia. La iglesia, ¿por quién está compuesta? Por los judíos, porque la iglesia nació en Jerusalén con judíos. O sea, los judíos que aceptaron a Jesucristo y todos los gentiles que se le unieron y que nos estamos uniendo después. Y hay un pueblo terrenal que es como la arena del mar. Y ese es el pueblo de Israel, que aún no ha aceptado a Jesucristo. Ese es el pueblo de Israel para donde vamos ahora en octubre, varias de las de aquí. Esos dos pueblos, en ti, Abraham, esos dos pueblos serán bendecidos. Tú que eres la raíz y eres la raíz santa, también lo son las ramas que salen de ese árbol. O sea, las ramas que salen de ti, Abraham, también son santas. ¿De dónde salió Israel? Pues de Abraham, ¿se acuerdan? Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, Isaac tuvo a uno que se llamó Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. ¿Por qué Israel es santo? Porque salió de una raíz santa que fue Abraham. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Ahora, pongan cuidado con esto. También Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solo Israel, Abraham, también todas las naciones de la tierra. Teniendo claro este otro punto, volvamos a Romanos 11 y leamos el verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas de las ramas que salieron de esa raíz fueron desgajadas. Algunas, no todas. Porque la nación de Israel no fue quitada del plan de Dios, sino que la mayoría de ramas no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso Pablo dice, algunas de esas ramas de ese árbol que se cimienta en la raíz de Abraham, que es santa, que es el pueblo de Israel, algunas fueron quitadas. No todas, algunas. Aquellos que no recibieron a Jesucristo fueron desgajadas. Pero Pablo nos dijo que había un remanente que seguía creyendo en él.
Y ese remanente es el que sostiene la promesa de Dios. Y luego le dice, y tú, o sea, y tú gentil, tú que no estabas en la promesa de Abraham, porque la promesa de Abraham se le dio al pueblo judío, pero tú gentil, que no estabas en esa promesa, que eras un olivo silvestre, tú que no pertenecías a esa historia de Abraham, ahora has sido injertado en lugar de ellas. ¿De quiénes? De las ramas que fueron desgajadas. Nosotros los gentiles que pertenecíamos a un árbol por allá silvestre, cuando aceptamos a Jesucristo, nos sacaron de ese árbol y nos injertaron en la promesa de Abraham. Nos injertaron allí. Por eso Pablo está diciendo aquí, tú, que si eras un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. En lugar de aquellas, ¿de quiénes? De los que no aceptaron a Jesús. Entonces aquí vino la salvación para los gentiles. Y ahora yo soy injertada. ¿En dónde? En la promesa de Abraham. Pablo está utilizando un ejemplo de un injerto, porque Dios utiliza la naturaleza misma que Él creó para explicar lo que va a hacer con la humanidad. Y todos ustedes saben que uno puede coger un árbol, le hace un corte a la corteza, trae una rama de otro árbol, la injerta en ese hueco que le hizo a la corteza, la mete allí y la savia que recorre ese árbol empieza a alimentar también la rama que fue injertada. ¿Qué pasa? Hay un remanente de Israel que no se desgajó de ese árbol y ahora de todos esos árboles, olivos silvestres, o sea, nosotros los gentiles, cuando recibimos a Jesucristo, somos cortados de los otros árboles silvestres para ser injertados en las ramas que no se desgajaron, cuya raíz es santa y que es alimentada por la rica savia que es el pacto con Abraham. Eso es lo que está hablando Pablo. ¿Y de dónde sacas eso, Suana? Bueno, vámonos a Gálatas 3:14. Jesucristo fue a la cruz, dice Gálatas, para que la bendición de Abraham nos alcanzara. Y en el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Se acuerdan de ese verso en Gálatas? Gálatas 3. Empiecen desde el 13 si quieren y van bajando al 14 y luego van al 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Devolvámonos a Romanos para que sigan entendiendo otras verdades. Romanos 11, vámonos al 18. Pero el 18 lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y dice así, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Sigo leyendo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero tú, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. O sea, esto es un espectáculo. Si cuando las iglesias leen esto, aquellas que creen en la teología del reemplazo y ya no lo entienden, pues yo no sé qué más hacer, porque Pablo es muy claro aquí. Pablo les está hablando a la iglesia en Roma
Está dando explicación de que Dios no ha desechado a su pueblo y que ustedes los gentiles, como creen que fueron metidos en el árbol pues de la raíz santa, porque ellos sí son los verdaderos. Pero ¿qué pasó? Por su incredulidad, sus ramas fueron desgajadas. Pero tú, siendo un olivo silvestre, puedes ser injertado al árbol de donde fluye la savia rica de ese árbol, que es el pacto con Abraham. Pero entonces, si ya no entiendes eso, no seas arrogante, dice Pablo, contra las ramas originales, ni te vayas a creer mejor que ellas. ¿Quiénes son las ramas originales? Israel, los judíos, exactamente. Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma y nos está diciendo a la iglesia hoy en día, iglesia, no se crean ustedes más que los judíos, porque ellos no aceptaron a Jesús, fueron desgajados y en ese espacio te metimos a ti. Pero no seas arrogante con las ramas originales. Como quien dice, oja iglesia, ojo, mucho ojo, no se le suman los humos, creyéndose mejor que Israel, porque te recuerdo que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Tú no eres el que sustenta a Abraham. La promesa fue dada a Abraham y de Abraham salió el pueblo judío. Es el pueblo judío que te sustenta a ti, olivo silvestre. A todos aquellos que creen que Israel no es el pueblo de Dios, le dedicamos hoy desde aquí, desde Aprendiendo Juntos, Romanos 11:18. A todas las iglesias, a toda la gente que dice que ya Israel no es el pueblo de Dios, sino que la iglesia lo reemplazó, le leemos Romanos 11:18. No seas arrogante con las ramas originales. Pero si eres arrogante, como quien dice Pablo, si insistes con eso, pero si eres arrogante, ¿me entiendes? Si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Tu iglesia no eres raíz de este árbol. La raíz de este árbol es Abraham y esa raíz te sustenta a ti. Si te las das de arrogante, recuerda que tu iglesia fuiste injertada a un árbol original. No seas arrogante, no seas sobrado, no seas altanero, creyéndote mejor que Israel. En pocas palabras es lo que les está diciendo Pablo. La teología del reemplazo es lo más dañino que ha habido en la humanidad. Porque si Pablo estaba hablando aquí en la iglesia de Roma, y después de eso, toda la persecución que han tenido los judíos es por la gente que cree en esto. La iglesia desde Roma se dedicó a decir, los judíos ya fueron quitados del pacto. Porque si no hay ese desgaje, mi querido amigo, de esas ramas, ustedes gentiles no tendrían ninguna oportunidad de pertenecer a ese árbol. La bondad de Dios, que cuando vio que el pueblo judío, algunas ramas no lo aceptaron, se fijó en nosotros, los gentiles, para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera lo le dicho a Abraham. Son dos pueblos que van a nacer de ti, el judío y la iglesia van a nacer de ti, porque la iglesia también se sustenta en que Cristo fue a la cruz para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Pero entonces dice, mira, por su incredulidad fueron desgajadas. Esa incredulidad de ellos nos dio la oportunidad, todas las naciones, a nosotros, para entrar a ese árbol de raíces santas. Y dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. O sea, ustedes gentiles saben por qué están en pie. Porque cuando el evangelio fue proclamado, ustedes por la fe dijeron sí y se plantaron en el olivo de Abraham. Pero mire lo que dice, no te ensoberbezcas, sino que teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios no perdonó a los judíos, que eran las ramas naturales, por no aceptar a su hijo, a ti
tampoco te perdonará, como tampoco perdonó al profeta Elías cuando se puso en contra de su pueblo. ¿Lo están entendiendo? Entiendan el vocabulario de Pablo. Él se está yendo en contra de los arrogantes que se van en contra de su pueblo. Este es el vocabulario. Así como Dios no le perdonó a Elías que se fuera en contra de Israel, Pablo les está diciendo, teme, ten cuidado, cuidadito con creerte más que Israel, porque si Dios no perdonó a los verdaderos, mucho menos te perdonará a ti. Arrogante como Elías. Y Pablo le dice a la iglesia, y termino en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto que acabamos de leer, que acabamos de descifrar, esta alegoría, era un misterio, es un misterio. Por eso muy pocas iglesias entienden quién es el olivo, quién es la raíz. No saben explicar este capítulo. Y por eso Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, pero no total. Israel está endurecido, pero esto es en parte. ¿Para qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, como quien dice, hay un mundo de ramas por ahí, en árboles silvestres que no tenían esperanza, y entonces hasta que todas esas ramas digan, yo acepto a Jesucristo, y sean injertados en ese árbol de olivo, cuya raíz es santa y cuya savia, que es el pacto con Abraham, sustenta no solamente a los verdaderos, a los originales, sino a ti que fuiste injertado. Les repito y termino. Ni Dios ha desechado a su pueblo, ni la iglesia ha reemplazado a Israel. Y usted creer esta teología del reemplazo hace que usted esté en serios problemas, porque Dios le dice, si no perdonó ni a Elías ni a los verdaderos, mucho menos te perdonará a ti, dice Pablo. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es un básico. Yo aspiro que el Espíritu Santo nos dé la unción, la sabiduría, y que sus oídos sean destapados y empiecen ustedes a renovar su mente con la verdad de la palabra, y que esta palabra le llegue a su espíritu para que usted entienda la gravedad de irse en contra del pueblo de Dios. Sé que es enredado, pero yo creo que hoy hay un panorama más amplio al respecto y que puedan repetir la enseñanza. Y cuando no se profundizan las escrituras, como les dije yo a ustedes la semana pasada, corremos el riesgo de sacar de contexto muchos versículos y de entender cosas completamente diferentes a las que son. Amén. Bueno, ¿alguien quiere orar para terminar? Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.